Muy buenos días, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. En este momento es un privilegio para mí poderme dirigir a toda la audiencia, tanto de amigos como cristianos, en este momento muy pero muy especial que está pasando toda la historia de nuestro planeta Tierra, con todas las cosas trascendentales que están sucediendo y están pasando. Pero no podemos pasar por alto lo que está pasando en España. Es por eso que este tema lo hemos titulado España en la profecía. Pero antes de seguir, miremos qué dice la palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo 2, el versículo 41 en adelante dice así: y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza de hierro, así como vistes el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Dios bendiga su palabra. Algunos dicen, ¿por qué tenemos que hablar? ¿Por qué se tiene que hablar en algún momento también entrelazado en la palabra de Dios de la política? Bueno, es que no podemos pasar por alto el sistema político. ¿Por qué? Porque todos los gobiernos gentiles que están en las Sagradas Escrituras, especificado tanto aquí en Daniel capítulo 2 que estamos leyendo, como en Daniel capítulo 7 y también en Daniel capítulo 11, específicamente está hablando de un sistema político que va a ser el gobierno de los gentiles. Como predicadores y los que hablamos acerca de los acontecimientos finales, necesariamente tenemos que hacer uso de la palabra política, porque de lo contrario no calzaría todo lo que hablamos de las Sagradas Escrituras. De hecho, los grandes hombres de la Biblia que estuvieron involucrados en relación a esos gobiernos gentiles tuvieron que empaparse con esto. Hablamos del caso de José en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento. Él fue, como podemos decir hoy en día, como el vicepresidente de aquel entonces el gobierno de Egipto, de los faraones. Podemos hablar del caso específicamente de Daniel, quien no solamente fue un importantísimo consejero espiritual, tanto de Nabucodonosor como del nieto de Nabucodonosor, como también de Ciro el Grande. Es decir, los hombres de la Biblia estuvieron involucrados. El apóstol San Pablo indiscutiblemente manejaba a la perfección este sistema de la politología y inmediatamente lo combinaba con la palabra de Dios. No porque la política está encima de la palabra de Dios, sino porque la palabra de Dios profetiza que el gobierno de los gentiles, manejado por un sistema político, será el final de esos gobiernos hoy en día, el sistema gentil manejado por la misma fuerza de las tinieblas. De tal manera que necesariamente tenemos que hablar, si vamos a hablar de escatología, si vamos a hablar de profecía, tenemos que hablar de esto. Y sobre todo, porque el anticristo finalmente será un líder político. De tal manera que entonces, por favor, entiendan que cuando mencionamos es porque necesariamente tenemos que hacerlo. Como decimos, están pasando cosas trascendentales, extraordinarias, todo en un periodo de 2 meses, más bien diría yo, mes y medio. Es impresionante todo lo que ha estado pasando, desde un eclipse impresionante que sale del oeste y se muestra hasta el este, desde huracanes sin precedente, una andanada de huracanes, uno tras otro, con todos, cada uno de ellos, como puede ver los artículos que tengo en mi Facebook de Bolaines Ministry, cada uno de esos nombres no fueron puestos al azar, sino que tenían un significado también. Pero también hemos tenido 2 contundentes y extraordinarios terremotos que han removido las bases de las placas tectónicas y que han puesto en máxima alerta no solamente las fallas de San Andrés, sino al cinturón del fuego que viene desde Asia hasta Chile. Pero también, aparte de esto, no podemos pasar por alto las preocupaciones de los rumores de guerra en cuanto a Corea del Norte y los Estados Unidos de América. De hecho, nuestro presidente Donald Trump ha lanzado una contundente, pero un contundente mensaje enfático al presidente de Corea del Norte, diciéndole que no esté jugando con fuego, porque cualquier error de él podría
tener una respuesta de Estados Unidos sin precedente. Nunca se había visto algo así tan directamente, una aplicación tan directa, mientras también en Irán las cosas se están calentando con el anuncio de nuestro presidente, que en estos días está a punto de anunciar que prácticamente Estados Unidos se retira del acuerdo que se hizo con Irán en el grupo de los 5+1 en el 2015. O sea que la cosa se está poniendo bien caliente, pero sin lugar a duda, lo que más está llamando profundamente la atención es desde el 1 de octubre, cuando uno de los estados o provincia, o como se le llame, asociado de España, del país de España, tomó la decisión unilateral y por encima de lo establecido de su propia constitución del país de España, de hacer un referendo en el cual supuestamente llamaron a la gente de Cataluña para decidir si se convertían en un estado independiente. ¿Qué quiere decir un estado independiente? En una república independiente, o popularmente decimos en otro país dentro de otro país. Esto provocó que ese referendo llevara este pasado martes, que recién acaba de pasar y que estamos hablando del día 10, es decir, martes 10, Cataluña tomara en cierta forma, dejó un vacío o un profundo vacío, porque ni declaró oficialmente la independencia, pero tampoco negó la declaración de independencia. Eso ha provocado profunda preocupación en todo el gobierno español. De hecho, este miércoles 11, el presidente Rajoy ha sido contundente ante la Cámara de todo el Congreso español, anunciando que por ningún motivo y por ninguna condición aceptará en este momento una declaración de una independencia de Cataluña. Ahora, ¿qué significa todo esto y por qué esto sí llama la atención? Porque esto parece haber sido el segundo paso de lo que ya inició el pasado 21 de junio del 2016, cuando Gran Bretaña, que es el cofundador de la Unión Europea y por ende la base principal del nuevo orden mundial, cuando Gran Bretaña, a través del Brexit, el famoso Brexit, toma la decisión de retirarse de la Unión Europea. A partir de ese momento se produjeron enormes preocupaciones, tema que por cierto lo toco en el programa El Mundo Actual, enormes preocupaciones no solamente dentro del engranaje que compone la Unión Europea y por ende la base principal de la estatua de Nabucodonosor, sino que preocupa al gigantesco nuevo orden mundial a nivel mundial, porque entra en un terremoto sin precedente, como los temblores que se están dando hoy en día. Pero ese movimiento, que era el nerviosismo que quedó con la salida de Inglaterra el 23 más bien de junio del 2016, ha dado su segundo paso, y es España. Ahora, si bien es cierto, Inglaterra es el miembro, por eso trajo el terremoto, el miembro más importante en aquel momento de la Unión Europea, por ser cofundador y por ser el más rico, también debemos de tener en claro que España es el segundo país de importancia dentro de la Unión Europea. Aunque posiblemente habrán discrepancias, algunos dirán que es Alemania, otros dirán que es Francia. En verdad, si hablamos con los expertos en politología, se dará cuenta que es España el segundo país más importante de la Unión Europea. ¿Por qué España? Porque detrás de España está todo un continente. No olvidemos que a España se le considera como la madre patria. De hecho, la Unión Europea se súper fortaleció con la entrada del 11º país en 1986, que fue España dentro de la Unión Europea. A partir de ese momento la Unión Europea se súper fortaleció. De allí que España tal vez no es el más rico de la Unión Europea, pero sí el potencial mercado más fuerte que representa la Unión Europea, porque detrás de España está desde México hasta Argentina todo ese poderoso mercado, y en cierta forma Estados Unidos también. No olvidemos que precisamente la semana pasada estuvo el presidente español reunido en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump, donde recibió total y absoluto respaldo del presidente Donald Trump a España. De tal manera que
la situación, lo que está pasando en España, sí llama la atención, no solamente para el sistema del nuevo orden mundial, el sistema político, el sistema económico, comercial, en todo esto, sino también en el sistema espiritual, profético, diríamos nosotros. ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá? ¿Cuál será el final? Es indiscutible que no van a aceptar que Cataluña se convierta en una república, en un país. Eso, por el momento, no se va a aceptar. Pero las fisuras ya están hechas. Profundamente Cataluña está dividido. Profundamente. Va a ser un Estado con más preocupación en este momento. Es decir, como que los dedos de los pies empezaron a desmoronarse, tal como lo está diciendo aquí en la interpretación que le da el profeta Daniel a Nabucodonosor en su visión. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, eso quiere decir que en parte este sistema será fuerte, pero por el otro lado, como el barro que representa la democracia, será muy frágil por el otro lado. Y de la misma manera en que vistes el hierro mezclado con el barro, este sistema será un sistema que estará basado en sus alianzas, pero esas alianzas tienen un sistema abismal. Los poderosos siguen siendo poderosos y los débiles siguen siendo débiles. Así es que igual dice, como no se puede mezclar uno con otro, entonces se unirán en alianza, pero esas alianzas serán eminentemente frágiles. La pregunta del $1.000.000 que va a existir en todas las siguientes semanas va a ser: ¿qué pasará? ¿Qué sucederá finalmente con Cataluña? Y si finalmente se lograra controlar hasta este momento el más grande movimiento de división de España, ¿cómo quedará? La fisura profunda. ¿Estaría todo esto encaminándose a la gran profecía de Apocalipsis capítulo 6 y el versículo 3? Y aquí un caballo rojo, y el que lo montaba traía una espada, y hacía que se maten los unos con los otros. Se estará preparando un terreno de crisis y de guerras civiles sin precedente, inclusive en la misma Unión Europea, la cuna del Cuarto Imperio Romano. No cabe duda que sí vale la pena seguir todo el desenlace. El papel que va a jugar Estados Unidos en esta crisis, en especial nuestro presidente Donald Trump, el papel que va a jugar indiscutiblemente el rey de España, Felipe VI, en estos momentos, y el papel que indiscutiblemente, ineludiblemente, tiene que jugar también el Vaticano. Tres poderes, interesante, tres poderes gentiles. La pregunta es, ¿hacia dónde va todo esto? Por un lado, crisis, catástrofe, y por otro lado, una crisis política, que no sabemos si esto va a destapar a otros pueblos en Francia, en Italia, en el mismo Portugal y Grecia, ni se diga. ¿Podría ser esto ya el camino hacia la desintegración de la gigantesca estatua? No olviden que la estatua empieza a desmoronarse desde los dedos. ¿Por qué? Porque los dedos son los que le dan, los pies son los que le dan estabilidad. Al desbaratarse los pies, se cae todo. Pero la bendición de todo esto, nosotros para los cristianos, está en el siguiente pasaje que quiero leérselo a continuación. Dice el versículo 44 en adelante aquí la palabra del Señor: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y de la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el porvenir, y el sueño es verdadero y su fiel interpretación. En otra palabra, el reino milenial de Cristo, el reino del Rey de Reyes y Señor de Señores, ante la hecatombe que se aproxima del reino de los gentiles, la respuesta es sencilla. Los humanos
sin Dios, sin fe y sin esperanza, jamás nunca podrán traer paz. El sistema político de este mundo, por muy equilibrado que se quiera mostrar, jamás podrá traer la paz en este mundo. En otra palabra, el único que puede traer la paz es el Señor Jesucristo. Y esa paz va a venir en su gloriosa y segunda venida. Mi amigo y mi hermano, por supuesto que lo que pase en España de aquí en adelante y en la siguiente semana y el futuro cercano tiene mucho que ver con la profecía bíblica. ¿Por qué? Porque España es el 11º país. ¿Recuerda la visión de Daniel 7? La cuarta bestia, los 10 cuernos y el 11º cuerno. España es el 11º. España es la última monarquía católica. Está sumamente vinculada con el catolicismo romano, que no cabe duda que es cuna de una de las 2 bestias del Apocalipsis. En otra palabra, es impresionante lo que nos está tocando vivir. Créalo o no lo crea, Cristo Jesús viene pronto.